¿De quién es la culpa de este presente del Real Madrid? ¿Cómo llegamos a escuchar silbidos contra Vinicius, cantos contra Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu? En lo que por supuesto para muchos es el club más grande del mundo. Este Real Madrid que vive una crisis y para eso tenemos que irnos a un contexto, porque por supuesto puede haber nombres propios, puede haber falencias importantes, pero esto no se puede entender solamente con la culpa de Xabi Alonso o de Franco Mastantuono. Claramente en este Real Madrid venimos de ya un año y medio, casi dos, sin títulos, por supuesto. Esto no es algo normal en el gigante Real Madrid. Luego de lo que había sido una gran temporada 2023-2024, obteniendo la Champions, obteniendo la Liga, allí se va Toni Kroos, un hombre importante en el medio campo del Real Madrid, en ese equipo de Ancelotti, pero llega una mega estrella, llega Kylian Mbappé, por supuesto entre los tres mejores del mundo, quizás jugadores, uno de los delanteros más influyentes de estos últimos años, nadie puede dudarlo. Lo de Kylian Mbappé venía a aportar al Real Madrid, por supuesto, una jerarquía de la cual se podía aprovechar el gigante de Europa y de España para poder apropiarse una vez más de los torneos más importantes. Sin embargo, esto no sucedió de la misma manera. En la temporada 2024-2025 no fue buena para el Real Madrid esta temporada. Por ejemplo, contra el Barcelona se perdió todos los clásicos. Recibió 16 goles en los 4 clásicos que perdió, incluido perdió títulos mano a mano contra el Barcelona, ¿no? Copa del Rey, quedó afuera también en Supercopa. Ha seguido segundo del Barcelona en la Liga de España. Cuartos de Champions League, eliminado por el Arsenal con un contundente 5-1 en el global. Y bueno, se termina la temporada entonces 2024-2025 y se terminan algunos procesos. Por un lado de Carlo Ancelotti, que tras una etapa por supuesto muy exitosa deja el Real Madrid. Por otro lado también un jugador importante en estos últimos años del Real Madrid tiene que ver con Luka Modric, que también deja el club merengue y empieza entonces una nueva etapa a partir de mayo de 2025 con estas salidas, con estas renovaciones y llega Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid. Venía de ser campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, destronando al Bayern Múnich, algo para nada menor en la Liga de Alemania. Por supuesto, ex jugador del Real Madrid, empieza sus pasos en el Mundial de Clubes. Por supuesto, era una etapa todavía de transición, el Real Madrid venía de incorporar un nuevo entrenador, lo agarra en una etapa de verano y de cambios de nombres todavía muy incipiente. Sin embargo, a pesar de aquel empate en el debut contra el Al Hilal, empieza luego a obtener triunfos, logra superar fases, pero sobre todo empieza a dejar buenas sensaciones ese Real Madrid. Allí es donde consigue, por supuesto, dejar afuera a la Juventus, al Borussia Dortmund, donde aparece también en este torneo un hombre que hasta ahora había pasado desapercibido, que venía de la cantera, se trata de Gonzalo García, este delantero 9 que empieza a hacer goles, empieza a mostrar que había algo fresco, algo distinto en este Real Madrid, hasta que, bueno, se encuentra con un baño de realidad en las semifinales perdiendo por 4-0 ante el Paris Saint-Germain. Sin embargo, por supuesto, no podíamos hablar de crisis, era recién el inicio de la etapa de Xabi Alonso. Llegan luego algunas incorporaciones para la nueva temporada en el 2025-2026. Ya estaban Huijsen también y Alexander Arnold siendo parte de la plantilla y teniendo sus primeros momentos en el Mundial de Clubes, pero por sobre todo llegan Álvaro Carreras y también llega el argentino Franco Mastantuono, un apellido muy nombrado en esta última etapa. Llega proveniente de River, siendo una joven promesa con una gran calidad de fútbol. Le dan la número 30 como si fuese a querer imitar la llegada en su momento de Lionel Messi al Barcelona. Llega con la 30 entonces Mastantuono al Real Madrid y empieza la era de Xabi Alonso. Bueno, arranca bastante bien, sí, a pesar de lo que entendemos hoy en día, arranca bastante bien, con 7 de 7 triunfos en el inicio de la temporada e incluso tuvo 12 triunfos de 13 en los primeros partidos, algo que quizás se remonta a uno de los mejores inicios de temporada para el Real Madrid. Sin embargo, recibe un golpe duro en esa primera etapa al caer ante el Atlético de Madrid por 5-2, una goleada importante, y luego el Real Madrid se logra recomponer un poco, pero empiezan las internas, y quizás acá hay un reparo con respecto a también cuál es el problema que viene
trascendiendo en el Real Madrid hace algunas temporadas, que tiene que ver con el vestuario y con los jugadores y cómo se están manejando. Empiezan las internas ante las decisiones también, por supuesto, de Xabi Alonso. Vinicius Junior empieza a ser suplente en algunos partidos. Valverde declara, por ejemplo, no nací para ser lateral. Y en el mes de noviembre, empiezan algunas derrotas. Por ejemplo, la derrota 1-0 contra el Liverpool de Slot. Este Liverpool que tampoco logra tener un buen rendimiento. Tiene 3 empates consecutivos en Liga contra Rayo Vallecano, contra el Elche, contra el Girona. Ahí empieza como a tropezar. Sin embargo, los resultados no eran del todo malos en el Real Madrid. Lo que empieza sobre todo a brotar es una interna en el vestuario, una falta de confianza con Xabi Alonso de parte de algunos jugadores. Esto empieza a crecer. En diciembre alterna algunos triunfos y algunas derrotas. Y Florentino Pérez reúne a la comisión directiva. Todos a juntarse, a charlar, a dialogar. Bueno, deciden que continúe Xabi Alonso, pero todavía la cuerda no estaba muy larga para todavía andar tirando. Llega la Supercopa en el mes de enero. Eliminación al Atlético de Madrid por 2-1 para llegar a la final. Sin embargo, en esa final, como todos sabemos, fue derrota por 3-2 ante el Barcelona. Y ahí, afuera Xabi Alonso. Despedida de Xabi Alonso. Y a pesar de esto, arranca una nueva era, en este caso con la designación de Álvaro Arbeloa, y ya hay una derrota contundente que por supuesto hizo explotar todos por los aires. La derrota ante el Albacete por Copa del Rey por 3-2. Bueno, una derrota que a la fecha siguiente el Real Madrid ha sido local por Liga y hemos visto y escuchado estos silbidos contra algunos jugadores, cantos contra Florentino Pérez, una crisis que está viviendo el merengue como no se vivía hace muchos años. Decíamos mucho tiempo sin títulos, jugadores que quizás tienen egos que no lo pueden poder controlar, entrenadores sobre todo a partir de la última era de Ancelotti y esta era de Xabi Alonso que no pueden controlar esos egos en el vestuario. Bueno, algo que explota por los aires en el Real Madrid y que hoy no se puede contener. No alcanza a contener grandes figuras, no alcanza por supuesto con la gran figura rutilante Kylian Mbappé. Este Real Madrid tiene todavía mucho para mejorar de cara a la próxima temporada. Y a vos te pido que nos comentes ahí abajo en la caja de comentarios, para vos, dónde está el problema de este Real Madrid, que por supuesto es uno de los clubes más importantes del mundo, si no es el más importante en títulos y en éxitos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no puede sostener una buena racha? Sobre todo, ¿por qué no puede tener un buen rendimiento futbolístico? Comentanos, participá, sumate, por supuesto, suscribite a nuestro Game Time. Somos un canal que está siguiendo el fútbol por todos lados, con transmisiones en vivo, también con muchos análisis para intentar entender lo que pasa con el fútbol, sobre todo europeo. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, de cerca lo que ocurra en la Champions League y en las diferentes ligas. Por eso te invitamos a suscribirte, a sumarte a la pantalla del Game Time y que, por supuesto, nos dejes tu opinión de qué pasa con este Real Madrid.